Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón. Cataluña ya a punto de tener presidente, más muertos en Nicaragua y lo demás. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, que el lunes para iniciar la semana, le advierto, amaneció lloviendo, está chispeando, maneje con cuidado, porque el tráfico se hace más lento y más peligroso. Así que tenga mucho cuidado. En un día como hoy, oiga, Fernando, ahora que usted habla de Menem, ¿usted se acuerda del milagro de Menem? El milagro económico de Menem y el milagro económico de Salinas. Salinas de Gortari. Ambos resultaron un manso fraude. Cuando salió Salinas, creó la crisis. 6 meses después el peso se va al traste. México entró en una profunda crisis, sale Menem y Argentina entra... Bueno, no sé si alguna vez ha salido de la crisis, ¿eh? No, pero en ese momento, es decir, volvían los argentinos a sentirse los reyes del mundo. Me acuerdo que los Estados Unidos incluso les permitía viajar sin visa. Sí, es que Menem era... Pensaban que ese era ya el certificado de graduación del primer mundo. Era el neoliberalismo en su plenitud. Y Menem no solo privatizó todo, sino privatizó hasta los sueños de los argentinos. Oiga, comienza la semana y le voy a dar 3 noticias que usted tiene que preguntarle siempre a sus diputados, a sus dirigentes. Petróleo. Al mediodía de hoy, que es en Londres, el Brent está en $77 con 20 centavos el barril. El West Texas, el WTI Texas, aquel que usamos nosotros aquí para la valoración de nuestros cálculos de valor del combustible, está en 70.62, unos 13 centavos más que lo que cerró el viernes a la mañana hoy. No sabemos cuándo cierre, pero le doy otra noticia importante. El cobre, durante la semana pasada, subió 1.3%. Usted se preguntará por qué yo le insisto en hablarle de cobre. Bueno, porque nosotros vamos a ser, dentro de un par de meses, una potencia mundial en cobre. Una de las países importantes, cobre. Vamos a abrir exploraciones mineras de Panamá y le digo, porque tiene que saber usted de cobre. Porque entre el precio sea más alto, mayor son los intereses y ganancias para la República de Panamá. Pero quiero ponerle el mundo en contexto. Quizás el tema es más importante fuera de nuestra América. En América los temas que se dominan es el tema de Nicaragua, que se está empeorando. La situación de criminalidad que hay en México, electoral, no la que normalmente están acostumbrados, y las elecciones en Venezuela. Pero le hablo ahorita de eso. El tema central está en el Mediano Oriente. Se debe abrir la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y usted se preguntará qué importancia tiene esto. Bueno, es que esto, y reitero, creo que Israel tiene el derecho a vivir en plena libertad y paz para el desarrollo de su Estado nacional. Pero igual forma creo que el pueblo palestino tiene derecho a la creación de su Estado. Entonces, en razón de esas negociaciones, de poder poner a los israelitas y palestinos a resolver ese complicado problema, la mayoría de los gobiernos de los Estados Unidos decidieron no trasladar la embajada de ellos a Jerusalén. De Tel Aviv a Jerusalén, por un problema de propiciar la paz. El presidente Trump... Sí, es que quedas ya eliminado como mediador. Claro, no, es que al hacer esto que ha ocurrido hoy, se cierran avenidas de entendimiento. Yo no digo que se cierra la negociación, pero se cierran avenidas de entendimiento entre el mundo árabe, un sector importante, y le da armas a los radicales. De hecho, los palestinos hoy están alzados y hay decenas de muertos ya a lo largo de estas protestas. Y para esta ceremonia de apertura de la embajada en Jerusalén, está en Israel la hija del señor presidente, que es una judía, convertida judía, y el señor esposo de ella, que es yerno del presidente, y quien fue el arquitecto de todo esto. Un hombre, un muchacho altamente cuestionado por sus negocios y asesor, ahora bajado a rango de menor cantidad de información de seguridad, pero fue el arquitecto de esto que está ocurriendo ahora mismo. Y esto se da en medio de un problema entre Irán e Israel.
Irán se convierte hoy en la plataforma de lucha de las potencias. Y observe lo siguiente para que podamos enlazar las cosas. ¿Por qué los Estados Unidos puede avanzar en la paz en la península de Corea y acrecienta el ataque contra Irán? El problema es relativamente sencillo si entendemos la geografía política comercial. La península de Corea ya no es tan importante geopolíticamente para los Estados Unidos. No es que no sea importante, ya no es tan importante. Lo que tiene importancia geopolítica para los Estados Unidos es Irán, por lo que significa en el desarrollo de uno de sus adversarios más importantes, que es Rusia, en ese paso importante hacia el Mediterráneo. Además, no olviden, hablando de geopolítica, el mapa. Vean el mapa y si ven Irán, una frontera da hacia Afganistán y la otra da hacia Irak. Sí, y es la salida, Irán, pero es la salida, Irán es uno de los países que más apoya a Siria, que es el que garantiza la salida hacia el Mediterráneo. Entonces, esta región cobra mayor importancia geopolítica para los Estados Unidos que la península coreana. Entonces, simultáneamente están ocurriendo estos hechos en la que no hay la menor duda que en el juego nuevo del Mediano Oriente pesa Rusia, pesa China, y los Estados Unidos quieren un acuerdo con Corea del Sur para limar un poco las asperezas con la República Popular China, lo que a su vez abrirá un nuevo espacio de paz en el Mediano Oriente, en la que Japón, enemigo tradicional de Corea. Ustedes tienen que estudiar lo que Japón hizo en la península de Corea cuando la ocupó. Y debe recordar que el principal dirigente de Corea del Norte, Kim Il-sung, el abuelo de este muchachito Kim Jong-un, fue el guerrillero que lideró la lucha contra la ocupación japonesa, que fue terrible. Y fue de 40 y pico de años. Y se cometieron crímenes horribles contra las mujeres, las que las tenían de esclavas sexuales en las bases militares japonesas. Les cuento todo esto porque a pesar de eso, dentro de unas semanas tendremos esa reunión entre el presidente Trump y el presidente Kim con un avance de la diplomacia del presidente de los Estados Unidos, pero centraba la discusión en Irán. Y eso tendrá un problema muy serio en el Mediano Oriente en general, Siria, Irán, Irak, el Líbano, Israel. Toda esa ecuación compleja nos lleva a nosotros a pensar que si algo tiene que hacer Panamá es andar con cuidado en todo lo que está ocurriendo. Ahora le cuento un poco porque el presidente nuestro estará precisamente en Israel días después de la apertura de esto. No, el mismo día. El martes. Mañana estará en Israel y mañana se da la apertura de la Sí, porque él está en Londres hoy. Bien. De manera que hay que prestarle atención y fíjese este problema de Irán. Mientras los Estados Unidos anuncian nuevas sanciones contra Irán, más duras, Europa, particularmente Alemania y Francia, unidas a Inglaterra, reclaman independencia de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque grandes compañías alemanas y particularmente francesas tienen grandes intereses en el desarrollo de Irán. Y las sanciones que los Estados Unidos le ponen a Irán afectan a empresas de estos países. Y ellos se preguntan, si nosotros no nos hemos salido del tratado, ¿qué poder tiene los Estados Unidos para obligarnos a nosotros y sancionarnos a nosotros cuando ellos se salieron unilateralmente de un tratado, en la opinión de Europa, haciéndolo sin las normas que dice la diplomacia? Entonces, el presidente de los Estados Unidos se emprensa a la decisión de Irán contra sus aliados europeos que tienen intereses económicos en Irán, y se abre no solamente una perspectiva de guerra económica, sino una perspectiva de guerra comercial. Y no solamente por el hecho de la relación comercial, sino que no olvidemos que en Alemania viven cerca de 1 millón de iraníes y descendientes de iraníes. Todo esto ocurre en una región caracterizada por una presencia importante de Rusia en la guerra de Siria, con bases militares de operación en Siria. De manera que usted se imagina el polvorín en donde nuestro presidente va este martes.
Y en nuestra América, nosotros tenemos un problema que se está degenerando en Nicaragua. Recuerden por qué se generó el problema. Los pueblos no llenan el vaso por una sola gota, el vaso se va llenando a poco. La incertidumbre social en Nicaragua existe, la pobreza existe. El excesivo poder de los Ortega los llevó a creer que ellos dominaban el país. Bueno, una reforma a la seguridad social sin consulta ha generado la crisis política más seria a la que se enfrenta Daniel Ortega y un sector del sandinismo. Y hay grandes movilizaciones en Nicaragua. Yo creo que esta ha sido una de las grandes errores del señor Ortega, que pone en juego la estabilidad de ese país. Y quizás los días de este régimen están ya preestablecidos. Mientras eso ocurre en Nicaragua, en Venezuela tendremos elecciones este domingo, unas elecciones altamente cuestionadas por la comunidad internacional, pero elecciones en medio de un bloqueo fuerte económico a Venezuela que ya afecta a la industria petrolera, que a su vez tiene efecto en el precio del petróleo. Pero se va a definir las elecciones sin duda alguna a favor del señor Maduro, y la situación, en vez de resolverse, se va a empeorar en Venezuela. Y la semana siguiente tendremos elecciones en Colombia, donde todo parece indicar que iremos a segunda vuelta entre la oferta del centro derecha del señor Petro, que es la izquierda, y Duque, que es el centro derecha. Y en México tendremos elecciones el 1 de julio, pero la cantidad de dirigentes políticos asesinados, candidatos con opciones a victoria, ha llegado a ser que esta sea la elección más sangrienta de México. Ese es el mundo donde estamos nosotros desarrollando. A la vuelta un poco, porque nuestro presidente se mueve hacia el continente europeo, está allá en Londres, parte mañana hacia Israel, en medio de toda una serie de problemas que hay en nuestro país, y le hablo sobre todos esos temas al regreso. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos tendremos la revista de la prensa nacional con Katy de Blande, además el ingeniero Blandón, con sus comentarios políticos nacionales. Así es, comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Fernando, estimados televidentes, algunas cosas. Primero, la huelga de Suntra, que es, digamos, el tema obligatorio por lo que ello significa para la economía panameña y para la economía de miles de trabajadores y de hogares de este país. Creo que estamos ya a un punto definitorio. El martes, de acuerdo a lo que señaló el dirigente Saúl Méndez, habrá una asamblea para ellos decidir cuáles son los caminos. Uno de los caminos que podría ser es que ellos pidan el arbitraje. Y si ellos piden el arbitraje, entiendo, y si no es así, algún abogado laboralista que me corrija, los propios dirigentes, una vez que se entra al arbitraje, ellos vuelven, se levanta el paro y se sentan al arbitraje. Y eso sería, digamos, una salida para reactivar y devolverle un poco de tranquilidad a esos miles y miles de trabajadores y trabajadoras panameñas que están deseosos de volver a trabajar, y la economía necesita que esto pase. Vamos a ver, vamos a esperar mañana si no hay acuerdo en el día de hoy. También quería, ¿usted se acuerda, Fernando, que yo les hablé, y estimados televidentes, de que desde mi punto de vista era importante que aquellos que están evaluando fuera de la orden constitucional a los candidatos a magistrados, en aquel punto 6 que hablaba de la independencia, que está exclusivamente restringida a lo político. A lo político y a las relaciones entre un abogado con dirigentes políticos o de partidos o de gobierno, que había que ver con el verdadero poder que está detrás de todo esto. ¿Quiénes son los que realmente empujan en la corte y tienen los grandes bufetes y los grandes negocios? Bueno, ningún periódico registra esto que yo les voy a leer. Este fin de semana, esta semana pasada, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que establece el fallo, pero déjenme decirlo ahora aquí,
que haciendo justicia en nombre de, que lo puedo abrir aquí, haciendo justicia en nombre de la nación, la Corte decide lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la nación, declara no viable, no acepta la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el bufete de abogados Rodríguez, Robles y Espinosa, a nombre y representación de la British American Tobacco de Panamá S.A. contra la resolución 0733 del 27 de marzo, dictada por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud. Es decir, la Corte Suprema de Justicia declara constitucional la decisión del Ministerio de Salud de proteger la salud de este país de acuerdo a lo establecido en el contrato marco de la lucha contra el tabaco. La firma de todos los magistrados. Yo quiero felicitar a la Corte Suprema de Justicia, porque este fallo, que yo tengo aquí, la resolución, mañana le tendré para comentarlo a ustedes, constituye un elemento importante y ya le está dando la vuelta al mundo, porque esta es una derrota contra las tabacaleras y particularmente contra la British American Tobacco. Entonces uno se pregunta, este bufete de abogados, de estos que están aquí, ¿quién de esos era candidato a la Corte Suprema de Justicia? ¿Y por qué no se utiliza porque esto, aquí es donde está la independencia, es de conocimiento mundial, el papel que las tabacaleras han hecho en mentirle al mundo. Si ustedes quieren que eso es así, miren los expedientes en los Estados Unidos. La BBC de Londres publicó un estudio en donde denuncia a la British Tobacco de estar pagando chantajes a dirigentes africanos, a magistrados y a diputados para mantener sus productos. Bueno, esta es la tercera demanda que el Ministerio de Salud le gana a las compañías tabacaleras en función de defender la salud suya. Entonces habrá que preguntarle a estos candidatos a la Corte Suprema de Justicia si usted, siendo abogado de las tabacaleras, tendrá independencia si usted llega a ser magistrado. Usted se imagina el poder, Fernando, de las tabacaleras. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Ojalá los señores que están allá, nuestro amigo, el procurador de la administración, tome este fallo de la Corte Suprema de Justicia como elemento para preguntarle a los candidatos si serían independientes con respecto a esto. O sea, aquí hay un problema muy claro en esto. Uno de los hombres que más ha luchado en esta pelea contra el tabaquismo, ¿sabe quién es? Juan Carlos Tapia. Víctima de sus años de fumador. Y nosotros aquí hemos venido discutiendo sobre estos temas. Bueno, sería importante que usemos este fallo, ¿no? Para que esto refuerza mi teoría de que la independencia que se está pidiendo a los magistrados con respecto a la parte política no se le está pidiendo con respecto al poder económico. Es que es donde realmente ocurren los fallos. ¿Sí? Y todavía vienen más demandas contra el Ministerio de Salud, que ha actuado en el marco de la ley y de lo que dice el convenio. Panamá es signatario del convenio mundial de la Organización Mundial de Salud en la lucha contra el tabaco. De manera que yo felicito a la Corte Suprema de Justicia por este fallo histórico que ya recorre el mundo, con la firma de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no se publican estas cosas importantes? Bien, el presidente de los Estados de Panamá se encuentra en Londres y se entrevistará con la presidenta, con la primera ministra de Inglaterra, Theresa May. Y después viajará a Israel. La primera cosa que debo decir, yo soy partidario de que los presidentes de nuestra nación hagan todos los viajes que sean necesarios. Este es un país cuya economía se mueve en función del sector servicios y no hay ningún mejor interlocutor para Panamá en el mundo exterior que el presidente de la República. Lo que sucede es que cuando estamos en oposición tenemos una óptica frente a eso
Y cuando estamos en el gobierno tenemos otra óptica. Entonces hay que tener una sola óptica para hacer las cosas. No hay nada que sustente en el mundo internacional y particularmente en este mundo cambiante que las relaciones entre el mandatario nuestro y el mandatario extranjero, cualquiera que sea el viaje que el presidente haga. Siempre son reuniones importantes, porque para nosotros Inglaterra es importante, Israel es un aliado estratégico. Pero en el caso de Israel hay que tener cuidado, ojalá el presidente de la República tenga la prudencia de entender la complejidad del problema donde va a ir. Y no se le ocurra cambiar nuestra política exterior, que está dirigida a reconocer el derecho que tiene Israel y su pueblo de tener su Estado en paz y respetado, igual que Palestina, el derecho que tiene el pueblo palestino a tener su Estado. Llega un momento muy complejo de la situación. Y no olvidemos que los países árabes, en términos generales, e Israel también, apoyó nuestra lucha por la conquista de nuestra independencia, de nuestra Canal de Panamá. Más ayudamos nosotros a Israel en la lucha por la paz que en tomar posiciones, porque más que nuestra amistad con Israel, debe prevalecer los intereses de la nación panameña. De manera que hay que prestarle atención. Yo tengo mucha preocupación por esta reunión, por la seguridad del Canal de Panamá. De manera que preste la atención usted a lo que el presidente diga y ojalá los asesores del presidente le lleven prudencia a lo que va a hacer en este viaje. Fíjese que me llama la atención, Fernando, la publicación que aparece hoy en La Estrella de Panamá sobre el caso Blue Apple. Voy a limitar mi comentario a lo siguiente. No me gusta expresar puntos de vista sin tener claro toda la materia. Pero en materia de delación premiada, que fue la ley que se pasó aquí en febrero del año pasado, es evidente que cuando usted hace un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público y ese acuerdo es homologado ante un juez, el Ministerio Público y la persona o firma o empresa o individuos que llegan a ese arreglo han tenido que decir todo lo que saben sobre ese caso. Y cuando ocurre la homologación, todos los acuerdos que yo llegué como delator quedan aprobados e incluso el estatus mío jurídico, cualquiera que sea que yo haya logrado en ese acuerdo. Si posterior al acuerdo se demuestra que yo oculté información, de acuerdo a los tratados internacionales, ese acuerdo queda invalidado. Es decir, la información que hoy saca La Estrella de Panamá, que después de homologado este señor de esta empresa Robsa, añade nueva información que no explicó, esa información nueva, desde mi punto de vista, invalida el acuerdo que este señor llegó. Voy a hacer las consultas correspondientes, porque esto fue parte. Usted recuerda, Fernando, cuando en Brasil un alto dirigente empresarial de la carne llegó a un acuerdo de delación y después el fiscal descubrió que él había mentido y había omitido información. Lo que hizo fue anular el acuerdo, la delación, y tiene 20 años preso. Nosotros no podemos jugar aquí con acuerdos que son homologados y después aparecer con otro acuerdo, porque ahora me acordé de esto porque lo escuché. No, hay que ser serio. Hay que ser serio. Porque la intención ahora es clara. Puede ser que le interesaban que implicaran a más gente. No puede utilizarse la delación como un instrumento de persecución. Y yo quiero expresarle al Ministerio Público, y yo creo que la delación premiada es un mecanismo importante en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el crimen organizado, lo creo. Pero el fiscal debe saber que si una persona mintió, ocultó información, después que se homologó,
¿qué le hace pensar que la que está diciendo ahora no es falsa también? Entonces hay que ser serio en esto. Lo dejo de ese tamaño porque voy a hacer una serie de consultas jurídicas y después le hablo. Y el otro tema importante que está ocurriendo en este momento, que sigue el acoso y el enfrentamiento con la Asamblea Nacional. Usted se fija que los medios de comunicación, particularmente la prensa, la tienen enfilada contra la Asamblea Nacional. Es contra la Asamblea Nacional. Yo no lo veo a ellos preocupados por investigar cuál fue el papel de la Contraloría General de la República en esto. ¿Usted lo veo todo preocupado por eso? ¿Ha visto alguna investigación de la prensa sobre esto? ¿Desde cuándo el Contralor sabía esto? Yo he denunciado aquí públicamente que desde hace más de un año el Contralor General de la Nación se ha venido reuniendo con diputados, hablándole de auditorías y amenazándolos. Si no, llamen a los diputados para que vean. Pero yo no veo el enfoque objetivo, porque la matriz de comunicación es golpéalos, 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 para cuando llegue el momento, entonces nosotros apretar el torniquete. Y yo creo que la lucha contra la corrupción es más profunda que esto. Tiene que trascender este canibalismo político electoral. Y creo que en este camino hay que ser... hemos perdido la capacidad periodística. El periodista tiene que buscar las partes. Si el periodismo no se vuelve objetivo... Es gacetilla. Es gacetilla. Es entonces una fuente de difamación. Y yo hago un llamado a los periodistas de la prensa de que si usted cree que hubo estas acciones, juzgue el papel de la Contraloría ahora, pues. Juzgue el papel y dónde se autorizó todo este dinero. Para que veamos todo. Entonces, al final, yo creo que estamos en medio de un proceso electoral. Hay discusiones en la Constitución. Mire lo que le estoy diciendo, la Corte, las decisiones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, que me alegra profundamente esta decisión del Pleno de la Corte. La Corte también decidió, por ejemplo, ¿por qué esta comisión no le pregunta a los potenciales candidatos o posibles magistrados, qué pasa si usted toma un fallo y el fallo de la Corte es aprobado y un funcionario público o privado se niega a cumplirlo? ¿Cuál sería la actitud suya como magistrado de la Corte? Le hablo, por ejemplo, del fallo de la planta de gas. ¿Se acuerda de Colón? En la que el director de la Autoridad de los Servicios Públicos se ha echado encima del fallo y no le importa un bledo con lo que ella hizo la Corte. Habrá que preguntarle a los señores candidatos a magistrados qué harían ustedes para que la Corte se haga respetar. Entonces todas estas cosas están ocurriendo en el momento en que el mundo está convulsionando, se está transformando, nuevos espacios se abren positivos y nosotros hemos caído en el juego de la politiquería más barata, descalificadora, sin argumentos, hay quien se viste más bonito, quien tiene más bandera de su partido. Lo que necesitamos es que usted use su cabeza y tenga ideas en su cabeza que nos proponga cómo salir de esto. Panamá tiene un futuro, no tengan la menor duda de eso. Lo que nos hace falta es capacidad de dirección estratégica para conducir la nación en medio de este torbellino de viaje que tenemos que hacer y sortear todos los obstáculos que vienen para provecho de la nación, para lograr que la República se mantenga de sí, para lograr el sueño de todos los panameños y panameñas, que es buscar un país de paz, de tranquilidad, de prosperidad, de tolerancia, en donde prive la inteligencia por encima de la calumnia y de las intenciones de quien desde el poder quieren apoderarse de toda la riqueza de la nación.